Saludos una vez más, mi querido amigo, amiga. Gracias por estar allí. Quiero compartir contigo un breve mensaje acerca de Dios, su gracia, su amor. Te saluda Pastor David Macario Flores, director de este programa Una Luz Menor y también del Centro de Investigación White de la UNADECA. Siempre estamos allí disponibles para todos aquellos que nos quieran invitar a sus iglesias para predicar, para dar seminarios, para hablar de la Biblia, de Dios, de su amor, pero también de los escritos de Elena White, de la biografía de ella, etcétera, etcétera. También respondemos preguntas que a veces algunos tienen acerca de su don profético, ¿verdad? Entonces, todo lo referente al tema, ya sabes, estamos allí a la orden. Pues, ¿qué te cuento? Estamos una vez más acá para compartir sobre una temática que queremos hacer notorio. Como adventistas queremos resaltar el tema de la gracia de Dios. Por mucho tiempo hemos estado publicando al mundo que la ley de Dios está vigente, muy bien, pero también queremos mostrar nuestro énfasis de que la gracia de Dios siempre ha sido el método vigente para la salvación de la humanidad. Y Elena White, en sus escritos, tiene mucho sobre la gracia de Dios y la salvación. Entonces, por eso estamos compartiendo estos mensajes sobre esta serie sobre el libro La maravillosa gracia de Dios. Tú lo puedes buscar en internet, en el sitio web también de EGW Writings. Ahí puedes buscar La maravillosa gracia de Dios, el libro, y vas a encontrar todo un devocional, todo un matinal para todo el año, lectura sobre la gracia del Señor. Y ahora estamos acá en la lectura del 3 de enero. Y el título, En el tiempo señalado por Dios, página 11. Eventualmente, como siempre ya sabes, voy a ir haciendo algunas reacciones. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4, 4 y 5. Me alegra ver que esta compilación de Elena White siempre parte de un texto bíblico para después pasar a lo que Elena White comenta al respecto. Siempre la Biblia va en primer lugar. Siempre la Biblia va en primer lugar. Ya los comentarios de Elena White están sujetos, están sometidos a la Santa Escritura. Página 11. Fue determinada en el concilio celestial la hora en que Cristo había de venir. Y cuando el gran reloj del tiempo marcó aquella hora, Jesús nació en Belén. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. La providencia había dirigido los movimientos de las naciones, así como el flujo y reflujo de impulsos e influencias de origen humano, a tal punto que el mundo estaba maduro para la llegada del Libertador. El engaño del pecado había llegado a su culminación. Habían sido puestos en operación todos los medios de depravar las almas de los hombres. El Hijo de Dios, mirando al mundo, contemplaba sufrimiento y miseria. Veía con compasión cómo los hombres habían llegado a ser víctimas de la crueldad satánica. Miraba con piedad a aquellos a quienes estaba corrompiendo, matando y perdiendo. Se había demostrado ante el universo que, separada de Dios, la humanidad no puede ser elevada. Un nuevo elemento de vida y poder tiene que ser impartido por aquel que hizo el mundo. Bueno, mi primera reacción aquí, amigo, amiga, es que Dios tenía todo planificado, sabía cuánto tiempo debía pasar entre la caída del ser humano y la llegada de la simiente de Eva, el descendiente de Eva. Entonces aquí tú tienes que, bueno, ya la historia ha mostrado que pasaron aproximadamente 4,000 años
Y cuando Dios vio que ya era prudente, ya era el momento adecuado, entonces, ya tú sabes, el Espíritu Santo hizo la obra sobrenatural, milagrosa, de que María pudiera concebir, siendo virgen, al Hijo de Dios. Y ya nosotros conocemos la historia, Jesús nació en Belén, pero me encanta también lo que dice acá, que el Señor Jesucristo veía con compasión al mundo, veía con piedad. El Señor Jesucristo fue movido por gracia, por misericordia, así como cuando contemplaba al pueblo de Israel sometido bajo el yugo egipcio. Sí, el yugo egipcio hacía una miseria el estilo de vida de los pobres israelitas allá en aquel lugar. De la misma manera, el Hijo de Dios observaba cómo la humanidad estaba sometida a Satanás, cómo la humanidad estaba en la miseria, estaba en la depravación, en la inmoralidad, la corrupción. Y el Hijo de Dios, movido por esa misericordia, esa gracia, dijo: voy a ir a salvar, voy a cumplir con mi misión de salvar a la humanidad. Continúo. Con intenso interés, los mundos que no habían caído habían mirado para ver a Jehová levantarse y barrer a los habitantes de la tierra. Pero, en vez de destruir al mundo, Dios envió a su Hijo para salvarlo. En el mismo momento de la crisis, cuando Satanás parecía estar a punto de triunfar, el Hijo de Dios vino como embajador de la gracia divina. En toda época y en todo momento, el amor de Dios se había manifestado a favor de la especie caída. A pesar de la perversidad de los hombres, hubo siempre indicios de misericordia. Y llegada la plenitud del tiempo, la divinidad se glorificó, derramando sobre el mundo tal efusión de gracia sanadora que no se interrumpiría hasta que se cumpliese el plan de salvación. Nadie excepto Cristo puede amoldar de nuevo el carácter que ha sido arruinado por el pecado. Él vino para expulsar a los demonios que habían dominado la voluntad. Vino para levantarnos del polvo, para rehacer, según el modelo divino, el carácter que había sido manchado. Ay, amigo, amiga, aquí hay tanto que decir, hay tanto que reaccionar, porque es que, bueno, en primer lugar, aquí no podemos hablar mucho del tema porque no es el caso, pero aquí Elena White da por sentado que hay mundos donde hay personas que no han caído, ¿sí? Eso se le fue mostrado a ella en visión, los mundos que no habían caído. Sería imposible en un universo tan gigantesco que solo hubiera vida en este planeta. Entre tantos millones de galaxias, vías lácteas, no nos parece lógico que solo haya vida en este planeta. De modo que aquí Elena White nos cuenta que hay mundos de seres excelsos, de seres que no cayeron nunca en pecado. Bueno, y más adelante tal vez podremos tocar ese tema ya con la Santa Escritura o con más escritos de Elena White, pero lo que a nosotros nos concierne es ver que pues ellos, aquí Elena White nos cuenta que ellos pensaban que tal vez con la llegada de Cristo iba a haber otra reacción, otra actitud, de repente destrucción de este mundo, pero no. Ellos lo que contemplaron fue al Hijo de Dios caminando sobre este mundo, sobre este planeta, pero con una actitud de salvación, con un plan de salvar a la humanidad, de levantarle donde Satanás le había botado. Cuando más se necesitaba, el Hijo de Dios vino a salvar a la humanidad. Como embajador de la gracia divina, alabado sea el Señor. El Hijo de Dios es el embajador de la gracia divina. Es que siempre ha habido gracia.
siempre ha habido misericordia. Dice acá que a pesar de la perversidad de los seres humanos, a pesar de, por ejemplo, desde el tiempo de los antediluvianos, a pesar de los cananeos, a pesar de los sodomitas, a pesar de tantos pesares, nosotros podemos ver que siempre la gracia y la misericordia de Dios han estado a la orden del día, buscando a cada ser humano. ¿Y por qué ha habido tanta maldad? Porque el ser humano tiene libre albedrío. Y la gente que no quiere a Dios, no quiere su plan de salvación, no quiere su gracia y misericordia, pues se dan el lujo, podríamos decir entre comillas, de hacer a un lado a Dios, de darle la espalda y morir sin Dios y sin esperanza. Esa es su decisión. Pero Dios siempre ha mostrado misericordia a los pecadores. Y lo puedes ver en el carácter de Jesús. Jesús amaba aún a los que le crucificaban, a los soldados que estaban metiendo esos clavos en sus manos, que estaban metiendo esos clavos en sus pies, que hundían esas espinas en su cabeza. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Te das cuenta? Eso es gracia, eso es misericordia. En el Antiguo Testamento también hubo gracia y misericordia. Cuando Adán y Eva cayeron, Dios salió al paso, les ofreció por su gracia y misericordia, fíjate, la promesa de la simiente que vendría a destruir a la serpiente antigua. Encontramos, por ejemplo, para el diluvio, Dios hizo que Noé construyera esa arca y hubiera una puerta para entrar a esa arca. Esa puerta les decía a todos los antediluvianos: entren, vengan acá, salven sus vidas porque viene un diluvio. Y Noé era el pregonero de esa gracia, de esa misericordia. Y tú tienes gracia, misericordia. Aún desde el Edén, el sacrificio de los corderos. El sacrificio de los corderos era la gracia de Dios. Moría un animalito para que no tuvieran que morir Adán y Eva. Moría un cordero, desde ahí vienen los sacrificios de corderos. Ves a Abel, a Caín, que eran convidados a sacrificar corderos, porque también el sacrificio de los corderos representaba la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Esa gracia, esa misericordia de Dios de que hubiera alguien que lo sustituyera a uno. Ese fenómeno de sustitución, de expiación, es lo que nos daría la salvación. Entonces la salvación siempre ha sido por gracia. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento se mostraba a través de figuras, de símbolos, de ceremonias, pero todo representaba lo mismo. La expiación de Cristo en la cruz del Calvario como un cordero sacrificado en lugar de nosotros. Lo mismo era en el Antiguo Testamento. El Antiguo Pacto en esencia es lo mismo que el Nuevo Pacto. Un Dios salvando por su gracia a seres humanos que no se pueden salvar a sí mismos, pero que hay un cordero que los salva, los sustituye. Pero eso no se aplica de manera automática. Cada creyente, cada persona, desde Adán y Eva, Abel en adelante, cada persona tiene que creer y confiar y aferrarse a ese sacrificio y hacerlo suyo de manera personal, con una decisión personal, decir: yo quiero que esto aplique a mi vida. Pero las personas que no quieren nada con Dios, como Caín, que se rebeló, y mucha gente que a lo largo de la historia no ha querido nada con Dios, pues Dios respeta su decisión. Y entonces así es como mucha gente se ha perdido eternamente, porque desechan esa gracia, esa misericordia. Tú tienes la gracia de Dios también, por ejemplo, en el Antiguo Testamento ahí con Nínive. Tú tienes a los ninivitas, estaban a punto de ser destruidos como Jonás predicaba. Pero la gracia de Dios se manifestó y a través de la predicación de Jonás ya tú ves que la gente reaccionó favorablemente. Y gracias a esa reacción, porque Dios en su gracia espera también reacción del ser humano. Dios no se la va a imponer. Entonces el ser humano que se aferra a la gracia de Dios, que acepta lo que Dios propone, entonces logra salvarse. Amigo, amiga, la gracia de Dios siempre ha estado allí. Hoy está también para ti, para que la compartas también con los que no la conocen. Bueno, agradezco tu atención. En el próximo programa vamos a
proseguir con esta temática porque hay mucho que decir sobre la bendita gracia de Dios. Que el Señor quede contigo.